皆さん、こんにちは。僕の名前はソスちゃんです。21歳でメキシコのグアダラハラ出身です。コロナの時は、僕の日本語の勉強を始めました。その時は時間がたくさんあって、最初の1年は、とてもモチベーションが高くて、それで、本当に集中して勉強していました。でも、その後の1年は、大学で忙しくなったり、モチベーションも少し下がってきたりして、だんだん日本語から離れてしまいました。このビデオはもう一度日本語を勉強して直してから、日本語で長い会話できたり、日本語の映画とか音楽とか、理解をできるようになりたいです。それからこれから日本語の勉強したい人のために、僕の方法や使った教材とか、そして役に立つヒントなども紹介していきたいと思っています。Bueno, ya después de esta introducción, vamos a lo chido. ¿Cómo aprender japonés? Bueno, lo primero, sí o sí, tienes que aprender los tres tipos de alfabetos. Tal vez no aprender el kanji. Bueno, lo voy a decir los tres tipos, que es el hiragana, katakana y el kanji. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar con el hiragana. El hiragana es el que más se va a ver al estudiar el japonés en libros o lo que sea. Entonces, sí o sí deberías de empezar con ese. Eso lo puedes aprender de que en videos de YouTube con profesores nativos, o sea, japoneses, o ya en tu idioma, español o inglés, y para ver los trazos, cómo van y en qué orden. Entonces yo recomendaría videos y ya después tú hacerlo o escribirlo en tu cuaderno o en lo que sea para que tú practiques la velocidad de tu escritura y también lo bonito que se vea tus trazos. O también están las aplicaciones que aquí estaré dejando que pues también sirven y pues te ayudan. Yo diría que cheques ambos. O yo tenía una dinámica para el hiragana y katakana que a mí me sirvió, que mentalmente, bueno, este era mi lápiz, yo iba escribiendo en el aire, desde la hasta la última palabra del alfabeto, sin equivocarme y sin tardarme. Entonces, si me tardaba o equivocaba, reiniciaba todo el alfabeto. Y entonces, sí o sí tenía que aprenderme todas las letras y a una velocidad constante. Katakana es lo mismo, solo que simplemente es para palabras extranjeras, o sea, no japonesas, y pero es la misma manera para estudiarlas, con videos y para ver los trazos y en qué orden, y es lo mismo. Ahí tienes videos y aplicaciones y todo es de la misma manera. Los kanjis, los temibles kanjis. ¿Qué te digo de ellos? Muy horribles, muy difíciles de aprender, pero es algo necesario. Si quieres platicar con japoneses en línea, es algo que siempre va a haber. O si vas a Japón, ahí está repleto de ellos. Entonces sí o sí los tienes que aprender. Pero al inicio, si van iniciando, les recomendaría que no se enfoquen en aprender kanjis. Lo único que les recomendaría es aprender a leerlos. Me refiero, por ejemplo, aparece un nuevo kanji en tu vocabulario como el watashi, que siempre se ve. Entonces, como se van a ver muchas veces esa palabra o ese kanji, lo vas a tener que reconocer enseguida. Entonces, yo diría que solo te enfoques a reconocerlos. Para esto, podrías irlo aprendiendo de que a la velocidad que vas estudiando, o sea, cada vez que aparece te vas acordando, o puedes usar flashcards con aplicaciones como las siguientes. Las flashcards, sí o sí deberías de tenerlo si quieres aprender kanji o vocabulario nuevo. Sirven mucho y sí te hacen repasar lecciones pasadas, entonces eso es algo muy muy bueno. Tal vez de lecciones de años pasados, entonces
diría que sí es una buena manera de repasar y que no se te olviden las palabras que habías estudiado. Y funcionan simplemente de esta manera: tienes una carta y pues tienes una cara y el reverso, ¿no? Aquí puedes anotar, por ejemplo, el kanji o el vocabulario nuevo. Por ejemplo, voy a poner Nihongo, que es japonés. Nihongo. Y al reverso va a estar, tú vas a tener que escribir la manera de leerse en japonés y el significado en español. Por ejemplo, Nihongo era, lo voy a poner Nihongo para saber cómo se lee, y el significado es japonés. Entonces, al ver esta carta, yo tengo que saber su manera de leer al instante y el significado. Y si no, pues le pico para ver y aprendérmelo y estudiarlo tantito. Entonces es algo muy útil y que sí diría que deberían de tener. Ahora sí, viene lo importante, que es la gramática y el vocabulario. Tal vez sea una respuesta muy obvia, pero sí, diría que sí es necesario comprarse un libro de japonés, o no necesariamente comprarse. Se pueden descargar libros de japonés por todas partes en internet y gratis. Entonces yo diría que hagan eso. Y mis recomendaciones son estos. Mina no Nihongo es el que yo aprendí y el que yo siempre voy a recomendar y el que yo tengo cariño. Si no, también está el Genki, que ya está en inglés creo, pero aún así dice que es más nuevo, solo que a mí no me gustó tanto, la verdad. En Mina no Nihongo es más viejo y ya hay palabras y situaciones que ya no se presentan, pero pues si las omitimos, yo diría que es el libro perfecto. Obviamente en un libro tenemos que conocer como qué veríamos y cómo es la manera de aprender japonés en ese libro. Por eso yo voy a recomendar Mina no Nihongo, que yo sé cómo trabaja. Primero, para que también ustedes sepan lo que se ve y para que sepan qué van a aprender y lo que le faltaría para aprender a ustedes. Entonces, siempre nos va iniciando con vocabulario que vamos a ver en la lección. Obviamente al inicio nos van a dar vocabulario muy pues cotidiano y necesario. Entonces realmente eso es un punto a favor. Nos dan un buen vocabulario y después nos van enseñando gramática. Obviamente al inicio pues la principal de que yo soy no sé qué, no sé qué. Entonces la gramática está bien explicada y con ejemplos. Entonces eso es algo muy bueno, y además tiene ejercicios el libro. Entonces aprovechen a realizar los ejercicios y además háganlo a mano para que puedan practicar también su escritura y que no se les olvide nunca el hiragana y el katakana. Eso es muy importante y algo que realmente hice y estoy orgulloso. Y también si lo hacen van a tener una escritura muy rápida. Y ya después también hay una zona para leer y para escuchar. Hay conversaciones. Entonces ahí también vas a practicar tu listening y también tu lectura. Eso es algo muy bueno, y pues de situaciones o historias japonesas. Entonces, bien. Y por ejemplo, si no pudieras comprender una gramática y no tienes un profesor que te pueda ayudar con esto, no te presiones. Realmente el internet es fantástico. En YouTube pon esa gramática y te lo van a explicar de que muy bien. Puede ser en japonés si quieres tener una experiencia más nativa, o en inglés o en español. Siempre vas a tener muchas opciones. Además de los videos, obviamente ya están las inteligencias artificiales. Puedes ir a preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT que te explique esto y por qué este vocabulario. Y si no le entiendes a sus respuestas, dile que busque un video que te lo explique en español o en inglés o lo que sea, y así. Pero sí puedes utilizar muy bien la herramienta del internet o de ChatGPT o de todas partes, la verdad. No encuentren como la excusa, oh, ya no se pudo y ya no voy a aprender. Realmente se aprende mejor cuando estudias solo, diría yo, y ya con las dudas con los profesores. Entonces yo diría que estudies por tu cuenta y con un profesor, si no se puede con tu cuenta, y cualquier cosa que te estaré informando
sería con aplicaciones gratuitas o con recursos gratuitos para que no haya ninguna excusa de no aprender japonés. Ahora, hablando de aplicaciones para aprender japonés, obviamente hay una gran variedad y sí, con muy buenas críticas y todo lo que quieras, pero realmente uno no aprende lo necesario o bueno, no de la manera más eficiente con las aplicaciones. Realmente yo sí descargué de que Duolingo, Visu y muchas aplicaciones para aprender japonés. Hay muchas realmente. Yo diría que estas aplicaciones no son malas, pero las debes de usar adecuadamente. En sí mi recomendación es que uses estas aplicaciones porque realmente son divertidas y te entretienen. Entonces las uses como un recurso extra. Además de estar estudiando el libro o la gramática con un profesor, en tus tiempos libres o cuando te despiertes o cuando estés aburrido, pues ya estudies en, por ejemplo, Duolingo. Yo diría que un recurso extra muy bueno, buena calidad y entretenido. Entonces, yo lo recomiendo, pero de esa manera. Ahora hablemos del listening, de la comprensión. Realmente este me costó mucho porque realmente los japoneses hablan muy rápido y también pues de un tono que nosotros no estamos acostumbrados. Pues en mi caso, por ejemplo, me sentía muy tonto porque sentía que ya tenía un buen vocabulario, perdón, y ya una gramática decente y aún así no podía entender pues las conversaciones pues naturales o pues simplemente cotidianas, ¿no? Entonces lo que yo empecé a hacer y que realmente me divirtió mucho y me sirvió mucho fue sumergirme en todo lo posible del japonés. Por ejemplo, empezar a aprender canciones en japonés, ver películas en japonés con subtítulos y las palabras que me gustasen pues las escribía y también pues la gramática, expresiones, pues las anotaba para yo usarlas en mi japonés. Eso se los aconsejo mucho. Es como con los niños, que realmente uno no entiende nada cuando es bebé, pero pues imita los sonidos que están diciendo los adultos y pues cada vez se te va a ir pegando. Eso hazlo. Cada vez que escuches una palabra, pues intenta repetirla. De que Nihongo, escuchas ya, Nihongo. Y así lo vas repitiendo hasta que se te vaya pegando. Esto mismo con las canciones. Con subtítulos obviamente vas a ver qué canción te gusta y en qué parte te gusta más y pues te aprendes lo que significa en español y ya después la tarareas y después lo dices en japonés y pues muchas veces no, eso se te va a ir pegando y también te va a hacer tener una, pues sí, decir las palabras más rápido, de que no solo decir así sino que conectarla para decirlo rápido. Y también esto se puede hacer con podcast, que realmente ahí sí es por paciencia, porque ahí sí yo no entendía nada y por qué se reían ni nada. Solo que me sirvió porque empecé a pues solo enfocarme a qué palabras podía reconocer o aunque no reconociera de que qué palabras me podía agarrar para yo buscarlo y listo, ¿no? Eso lo recomiendo mucho. También con animes, lo que sea. Punto muy importante. Tienes que ver la manera de poner algo que no te interese tanto, porque si te interesa, no vas a poner atención a intentar aprender japonés, sino que vas a intentar enfocarte en, pues sí, en la trama. Entonces sí, mi recomendación es poner algo X y para que vaya, que en sí lo más interesante sea intentar aprender las palabras que ellos estén diciendo y pues así, esa es mi recomendación, porque realmente pones un show que te guste tanto y nada, solo te enteras de la trama y ni siquiera practicaste. Entonces eso es lo que yo recomiendo en esta sección, sumergirte en todo lo que puedas en el japonés, ir traduciendo y agarrando pedazos y pues sí, eso es lo que yo recomiendo. Ahora el tema de hablar. En sí, hablar es creo que lo más importante y lo que creo que todos quieren aprender, hablar con personas. Entonces, estas son mis siguientes maneras para mejorar tu nivel de hablar en japonés.
Punto número 1. Realmente, si se puede, intentar contratar a un profesor de que una vez a la semana o una vez a 2 semanas o lo que sea para poder tener una conversación con un japonés. Ellos van a ser amables y van a intentar sacarte plática y pues todo lo que puedas tú decir en japonés, tú inténtalo. Lo digo una vez a la semana o una vez en 2 semanas para que no tengas que gastar tanto y así puedas de que ahorrar un dinerito para gastarlo en algo que te serviría, o lo puedes hacer una vez al mes. Si puedes de que más, pues obviamente sería lo mejor. Punto número 2. De hecho, creo que un punto muy interesante. Utiliza todo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones como desde Duolingo hasta italki o hay un buen de aplicaciones. Aquí te voy a estar recomendando todas las aplicaciones que yo usé. Por ejemplo, Duolingo, tienes la oportunidad de hablar y que medio te corrija tu pronunciación, aunque no es muy buena que digamos, pero ahí tienes la oportunidad. Yo la que recomendaría es usar como la aplicación iTalk, o había otra que les estaré poniendo, que en sí es para practicar idiomas. No es solo japonés. Tú buscas a una persona que esté aprendiendo japonés o que sea japonesa y pues puedes platicar con ella en mensajes o hasta llamadas. Me gusta mucho la aplicación de iTalk, no por esas razones, sino por los grupos que se pueden hacer. Por ejemplo, me gustaba mucho la opción de las reuniones, ya que uno podía crear una reunión y poner en el tema de la reunión lo que quisiera, como anime o japonés o lo que sea, para que se hable puro de eso y pues también qué idiomas van a hablar, para que se unan extranjeros o mismos japoneses o lo que sea, y ahí puedan platicar de todo lo que sea. Ahí sí puedes platicar uno con uno o uno con muchos que estén aprendiendo japonés o a mismos japoneses. Realmente se me hizo una interacción muy padre y pues no tiene costo. Tercer punto, puedes intentar buscar la posibilidad de hablar con un japonés o japonesa en videojuegos. Simplemente es poner tu región en Asia o uno que esté por ahí en Japón y esperar tener la oportunidad y de hecho tener la paciencia de que haya japoneses, o sea, porque te van a arrojar muchas personas de otras partes del mundo, de Asia, y en sí tienes que esperar a encontrarte japoneses y después que esos japoneses tengan micrófono y después que esos japoneses tengan ganas de hablar contigo. Entonces ahí tienes mucha posibilidad de hablar con japoneses. Simplemente es tener paciencia y suerte para encontrarlos. Y de hecho hay una aplicación que se unen muchas personas de todo el mundo para poder hablar con extranjeros. Es VR Chat no sé qué. Ahorita les estaré poniendo un ejemplo y un video. You're from Japan? Yeah. I am from United States. Make hamburger country. Nice, 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 nice. Para que sepan como de qué es y simplemente decirles que son lobbies o mundos donde te puedes unir y seguramente ahí haya una comunidad japonesa o en otra americana o en otra de que diversa y te puedes unir para hablar con ellos y también puedes hablar otros idiomas, por supuesto. Y lo bueno de esta aplicación es que ahí van muchos extranjeros que están aprendiendo idiomas, entonces ahí vas a tener mucha diversidad y pues un ambiente interesante, tal vez raro, pero interesante. Punto número 4. En sí creo que es el que menos les va a gustar, pero siento que es mi favorito y el que siento que me quedaría con todos, es hablar contigo mismo. Sé que no suena muy interesante, pero realmente es lo mejor, diría yo, porque te pones a tu mismo nivel y si me preguntan cómo que hablar conmigo mismo, es como que narrar tu vida o tus preguntas, intentar imaginarte un amigo imaginario aquí que sepa japonés, intentar hablar japonés todo lo que puedas con esa imaginación. En sí es como preguntarte cosas y después responderte y después responderle a esa respuesta y pues puedes tener una conversación a tu nivel y si no supieras decir algo simplemente cortas esa conversación y te inventas otra o simplemente omite
esa parte y te adelantas esa parte de la conversación hacia una que tú sepas ese vocabulario o esa gramática. Número 5. Intenta buscar las oportunidades de hablar japonés con japoneses en tu ciudad. Sé que es algo más complicado y difícil y depende de la suerte. Si tu ciudad es grande o chica, ahí va a tener menos o más posibilidades. Pero si vives en una ciudad grande o concurrida, a veces por extranjeros, es una muy buena posibilidad de que haya japoneses en tu ciudad. Por ejemplo, en Guadalajara, yo no sabía, pero sí hay como muchas comunidades japonesas y simplemente por estar caminando en la ciudad o viajando o haciendo compras, me he topado con muchos japoneses y a veces pues por pena no les platico, no les saco plática, entonces no sean como yo, intenten siempre hablar con japoneses. Lo que pueden hacer es buscar tiendas asiáticas como los Oxxos pero japoneses o coreanos. Generalmente ahí van muchos japoneses, ahí tienen oportunidad, solo que no sean castrosos y no molesten a los japoneses si no quieren hablar. También no tiene que ser en tiendas simplemente de japoneses, puede ser caminando en plazas. Por ejemplo, yo sí me he topado demasiados asiáticos, entonces yo les recomendaría pues sí, medio turistear o en vez de quedarte en tu casa, pues ir a los camellones famosos, concurridos, porque seguramente ahí haya extranjeros y pues tal vez con suerte sean japoneses y en sí que no les dé pena y hablen. Por ejemplo, les voy a dar mis experiencias. Uno me lo encontré jugando básquet. De hecho, ¿quién pensaría que yo me encontraría un japonés jugando básquet en un parque de que random? Nadie. Entonces, yo por eso digo de que en vez de quedarse en su casa dormido o practicando aquí japonés o lo que sea, intenten salir de vez en cuando en su ciudad. Por ejemplo, otro caso fue, yo estaba caminando por Chapultepec. Por si eres de Guadalajara vas a conocer ese lugar y seguramente sepas que es un lugar concurrido. Ahí solo por estar caminando, nos encontramos a un grupo de japoneses. Creo que eran de los que estaban difundiendo sus creencias, no sé. Bueno, pero si alejamos sus creencias, aún así era una oportunidad que no podía desperdiciar. Me acerqué y empecé a preguntarles que si eran japoneses y me dijeron que sí y empezamos a platicar. Realmente fue de la nada, o sea, estaba en una zona concurrida, eso sí, simplemente tuve la suerte de tener esa posibilidad y aquí estoy. Y también la última fue en una plaza, por eso yo digo que vayan mucho a plazas, porque sí hay muchos asiáticos y pues seguramente haya un japonés por ahí. Pues más si son plazas nuevas o pues, turísticas. Ahí había un grupo de chicas de mayor a menor edad, o sea, había señoras de 50, 40 y pues niñas de 20 o 15 o 13, ¿no? Entonces era un grupo de 10 personas. Me acerqué, les pregunté que si podía practicar mi japonés con ellas y ellas muy amablemente me dijeron que sí y empezamos a platicar sobre qué estaban haciendo ellas aquí, muchas que eran de vacaciones y otra que ahí vivía con su esposo, que su esposo estaba trabajando en una empresa japonesa aquí en México y pues sacamos mucha conversación, plática, entonces estuvo muy padre y además como que se siente bien que te digan que tu japonés es muy bueno, aunque no lo sea. Y todo eso, sí te sube un poquito la moral. Y ahora si hablamos de la sección de la lectura, sí es un poco más complicada, no porque no haya recursos, sí hay y demasiados. De hecho hay una muy buena oportunidad de entrenar tu lectura en los libros de Mina no Nihongo Genki. Esos siempre van a tener, pues sí, lectura, desde cuentos hasta conversaciones. Ahí puedes aprovechar, pero mi recomendación sí sería leer mucho más que eso, porque tienes que acostumbrarte a leerte de arriba para abajo o a veces cuando está normal, como nosotros diríamos normal, a veces está desde la derecha hasta la izquierda, entonces
sí está diferente a como nosotros leemos, y además de que tienes que pues descifrar el kanji que está puesto, porque si no lo conoces, ahí sin ni manera vas a tener de poder leer ese escrito o esa carta. Entonces, mis consejos para este punto es, además de los libros, sí o sí los libros tienes que leerlos, bueno, leer las partes de lectura. Además de esto, yo diría que te descargues una aplicación que ahorita les pongo cómo se llame, donde es un periódico simplemente para niveles más para principiantes. A veces sí son muy difíciles, pero en esa aplicación está padre porque te dice su manera de leer, de los kanjis y el significado. Y también pues tú puedes filtrar la búsqueda dependiendo del nivel. Tú le pones nivel N5, nivel N4. Entonces esa aplicación es muy buena para practicar tu lectura y kanji. Y pues también te aconsejo a leer cuentos como los de niños, sí, cuentos infantiles, porque ahí tienen una escritura más fácil de entender y pues a veces usan hiragana en vez de kanji. Entonces esa es una muy buena opción, además de que te enteras de la cultura japonesa. En sí, no se les olvide practicar esto, porque realmente cuando empiezan a leer van a darse cuenta de que leen súper lento y a veces hasta uno se siente mal, ¿no? Entonces, lean para que mejoren la velocidad y puedan comprender, bueno, conectar las palabras para decirlas más rápido. Y pues simplemente es práctica. Realmente en esa sección es leer y leer y leer. También lo que les recomiendo, y que sí es más interesante, es como leer libros o por ejemplo mangas que sean fáciles de entender, o sea, que no sean alabadas, porque seguramente sean muy complicadas. Entonces empiecen desde mangas de niños o lo que sea, o mangas interesantes, pero tú vas a ir leyendo y además las palabras que no conozcas, pues haces un post-it y lo anotas, y así vas aprendiendo mientras lees. Y ya mi último consejo es, pues ya después de que lo leas y ya se te haya olvidado o lo que sea, lo lees otra vez esa manga o ese libro o lo que sea, para que ya tengas un contexto y así puedas ver tu progreso de cómo vas leyendo y si vas mejorando o no. Y pues también para que leas más rápido, porque dices que ya sabes el vocabulario. Esa sería mi recomendación en la lectura. Con esto terminaría este video. Realmente no puedo explicar todo al 100 en un video porque quedaría larguísimo y no creo que les guste. Entonces simplemente era como una introducción a lo que podríamos ver, porque mi intención es hacer otro video explicando, pero de que profundamente, cómo yo estudié la lectura, o cómo yo estudié el vocabulario, escritura, todos los pasos que vimos, bueno, todas las secciones que vimos aquí, las quiero explicar mucho mejor, con muchos ejemplos y con, de hecho, ejemplos propios de que yo haciéndolo, para que sepan y tengan una idea de cómo se ve y qué tanto esfuerzo se tiene que hacer, qué recursos usar, todo. Entonces eso sería todo por mi parte y espero verlos pronto.